Hola, ahora vamos a ver cómo compartir nuestra pantalla en las sesiones de práctica y unos detallitos extra también que vienen bien. Lo primero de todo va a ser abrir el navegador de internet para acceder a Jitsi Meet. Entonces, vale cualquier navegador moderno, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge, que es el que estoy usando yo ahora para este ejemplo, y la dirección sería esta, meet.jitsi meet.jit.si/cmeetames. Todo junto esto, ¿vale? Le damos a Enter y ya accedemos directamente a la sala de videoconferencia. Bien, cuando llegue la sesión práctica yo ya tendré activada una opción que impide que vosotros entréis con vídeo y con sonido ya de primeras. Si lo quisiese activar sería aquí, para activar el micrófono y aquí para activar la cámara. En principio no es lo más importante, de hecho no es necesario en ningún momento que tengáis micrófono o cámara activados, pero bueno, entiendo que por ejemplo el micrófono puede venir bien en algún momento para pedir cualquier ayuda o explicar alguna cosa en vez de tener que escribirlo. Si tenéis micrófono lo podéis activar puntualmente, eventualmente, ¿vale? Cuando toque. No en todo momento, porque si no sí que va a ser un caos. Bien, aparte de esto, una parte fundamental es elegir un nombre para poder escribir en el chat. Entonces, para escribir en el chat tengo que darle primero a este icono de aquí y me pregunta qué nombre voy a ponerle. Pues voy a poner Cemitames. Cuando esté le doy a Enter y a partir de ese momento yo ya puedo escribir en el chat. Fijaos, ahora ya me va a aparecer el chat aquí. Entonces, lo principal va a ser escribir vuestro nombre para que ya podáis acceder al chat. Bien, voy a desactivar aquí el logotipo un momento. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Ver, bueno, el chat lo podemos cerrar aquí, si nos molesta, en cualquier momento. Aquí es donde vamos a ver la pantalla que yo vaya seleccionando en cada momento. Yo voy a ir diciendo, pues ahora vamos a ver esta pantalla voy a corregir a tal persona y entonces podéis ver todos cómo le corrijo. O veis la mía. Entonces, en todo momento vosotros vais a tener que estar fijándoos en esta pantalla. Otra cosa que puede ser interesante es a lo mejor que queréis cambiar el idioma. Para eso le dais a estos tres puntitos y Settings, que significa configuración. Pues ahí en More puedo elegir Spanish, ¿vale? No es obligatorio porque más o menos se entiende todo bastante bien, pero aún así, si alguien quiere ponerlo, pues lo pone así. Le da OK y ya estaría. Fijaos que, bueno, está parcialmente, hay opciones que no están traducidas del todo, cosas así, pero bueno, en general sí que está todo bien traducido. Bien, y me queda la parte importante, que es cómo comparto yo ahora mi pantalla. Pues tan fácil como darle a este botón de aquí. Le doy a compartir pantalla y simplemente tengo que decir qué pantalla quiero compartir. Esta. Podría decirle que quiero compartir solamente una aplicación, un programa, LibreOffice Calc, pero eso luego iba a tener problemas, iba a dar líos con algún tema de si cerramos LibreOffice Calc y luego lo volvemos a abrir. Así que para evitar eso, yo os recomiendo que compartáis vuestra pantalla directamente. Tan pronto pulséis encima de la pantallita esta pequeña, ya le podéis dar a compartir. Y a partir de ese momento, todos veríamos lo que hay en vuestra pantalla. Bien, ahora es un lío, claro, pero lo normal es que vosotros cuando estéis compartiendo pantalla os estéis fijando o sea, estéis compartiendo vuestra hoja de cálculo. Entonces no habrá este problema de que se repita hasta el infinito. En principio, esto sería todo, solamente si en algún momento deseáis dejar de compartir pantalla por lo que sea, pues simplemente o podéis darle al botón este azul, dejar de compartir, o podéis darle de nuevo al botón de compartir pantalla. Y ya está. ¿Vale? Hasta aquí esta mini guía de cómo compartir pantalla en Jitsi Meet. Espero veros entonces en las sesiones de práctica y que no haya demasiado problema con esto, ¿vale? Saludos.